Muy buenos días, buenas tardes, queridos compañeros. Saludamos y agradecemos a Radio Mantra, quienes hacen posible que nos podamos encontrar semana a semana. Saludamos también a quienes están en el reproductor, a quienes están en el chat y también a quienes lo harán en diferido. Saludamos también al equipo que compone hoy el Faro y desde Diamantes, Argentina, nos acompaña María Teresa. Buenos días, Tere. Hola Lucía, buen día para ti. Bueno, estamos esperando este momento para compartir un bello programa en el día de hoy en base al principio de la unanimidad, es decir, siempre desarrollando las leyes y los principios de la nueva era. Y ahí estamos trabajando y tratando de servir en ese sentido. Gracias, Lucía. Gracias, María Teresa. Nos vamos más al norte y desde México nos acompaña Ricardo. Buenos días, Ricardo. Hola Lucía, buenos días amigos, hermanos. Eh, pues acá en México con la entrada de un huracán anoche por el lado del Pacífico, otro que se está formando del lado del Caribe, y esto implica pues nuevamente mucha lluvia a todo el país. Sin embargo, bueno, como siempre se dice, por alguna razón entra, se beneficia y también, claro, hay destrozos por otros lados. Se pone un orden, la ley sabe, así es que seguir adelante, Lucía, con la bendición. Sí. Gracias, Gra- Lucía. Gracias, Ricardo. Nos vamos para el lado de Europa y está Jesús con nosotros desde Barcelona, España. Buenas tardes o buenos días todavía Hola, para ti, buenos Jesús. días. Yo todavía no he comido, es buena mañana todavía para mí. Aquí tenemos costumbre, cuando pasa la hora de la comida ya es la tarde, ¿no? Pero bueno, por estas horas ya sería la tarde. Pues estamos en la edición 525 del Faro. El tema de hoy es muy importante porque además estamos bajo en Libra y esto de la autoridad, pues no sabemos muy bien qué es, si es una cualidad del alma o es de la personalidad. A ver qué resolvemos entre todos. Muchas gracias, Jesús. Y desde La Paz, Bolivia, su servidora Lucía. Continuamos con el principio de unanimidad, considerando el sentido de autoridad. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento siempre de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y bueno, compañeros, para introducirnos en el tema, podemos decir que el señor Buda ha expresado que no hemos de creer en lo dicho simplemente porque fue dicho, ni en las tradiciones, porque han sido transmitidas desde la antigüedad, ni en los rumores, ni en los escritos de los sabios, porque han venido de ellos, ni en las fantasías que se suponen haber sido inspiradas por un deva, es decir, una supuesta inspiración espiritual, ni en las deducciones basadas en alguna suposición casual, ni por lo que parece ser una necesidad analógica, ni por la mera autoridad de nuestros instructores o maestros, sino que hemos de creer cuando lo escrito, la doctrina o lo dicho está corroborando o corroborado por nuestra propia razón y conciencia. Por eso enseñé a no creer lo que oyen decir, sino que cuando lo crean conscientemente, actúen de acuerdo y plenamente. Extraído de la Doctrina Secreta, tomo 4 de Elena Petrona Blavatsky. Por otro lado, tenemos lo siguiente. La enseñanza espiritual se aceptará cada vez más como hipótesis, pero no será comprobada por el estudio,
por su base histórica ni por su autoridad, sino por las consecuencias que sus efectos producen en la vida y por su valor práctico para resolver los problemas de la humanidad. Y en este punto, Jesús, ¿qué sucedió hasta ahora con la enseñanza esotérica más avanzada y qué viene? ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, Lucía, se obtenía esta enseñanza únicamente cuando el estudiante aceptaba la autoridad del instructor, le prometía cierta obediencia personal y se comprometía a guardar silencio. A medida que progresa la dispensación acuariana, dichas limitaciones van desapareciendo. Se mantiene la relación personal entre el discípulo y el maestro, pero ha comenzado el entrenamiento del discipulado en forma grupal. Destacaremos que la facultad de intuir la cultivan entre sus discípulos los verdaderos maestros. Se enseña a formular preguntas acerca de las realidades internas y a hallar la respuesta por sí mismos, buscando la fuente de todo conocimiento, latente en el corazón de todos los seres. Formular preguntas inteligentes y hallar sus respuestas significa haberse liberado de toda autoridad externa impuesta. Tradición e imposición de dogmas teológicos, religiosos o científicos. Solo así se descubre la realidad y percibe la verdad. Es posible tener experiencia directa y la tónica de la época puede resumirse en las palabras: de la autoridad a la experiencia. ¿Podemos tener esta experiencia directa sin intermediarios? Nos podemos preguntar. La respuesta es que existe un método, seguido por incontables personas, y un procedimiento científico formulado y seguido por pensadores de todas las épocas, mediante el cual se han convertido en conocedores. El proceso educativo ha efectuado su principal trabajo al preparar la mente para iniciar la práctica de la meditación. Ha enseñado que se posee tal mecanismo y ha expuesto algunos de los medios útiles. Los psicólogos han dicho mucho sobre las reacciones mentales y los hábitos instintivos. Ha llegado el momento en que el humano se posesione de su instrumento conscientemente y pase del proceso educativo al laboratorio interno, donde podrá descubrir por sí mismo a Dios como objetivo de toda educación. Alguien dijo que el mundo es una escuela de párvulos espirituales, donde millones de niños confundidos tratan de deletrear a Dios. La mente va de aquí para allá para deletrear la verdad, hasta que agotados nos retiramos dentro nuestro, meditamos y así descubrimos a Dios. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. ¿Es posible diferenciar escritos inspirados de un verdadero conocedor del cúmulo de literatura que inunda la mente del público en la actualidad? ¿Qué nos puedes ampliar? Bueno, no es sencillo, ¿no? Decir que el escrito realmente inspirado carece totalmente de referencias personales, esto emite una nota de amor y no contiene algo que despierta odios y erija barreras raciales. Entonces, transmitiendo conocimiento definido, y por ello su autoridad reside en la respuesta de la intuición, responde a la ley de analogía y se adapta al cuadro mundial. Sobre todo, contiene la impronta de la sabiduría divina y lleva a la raza un poco más adelante. Respecto a la mecánica, ¿no es cierto?, de estos escritos inspirados, los escritores de este tipo de enseñanza tienen una cabal comprensión de los métodos empleados. Dominan la técnica del proceso, son capaces de protegerse de la ilusión y la intromisión de personalidades y tienen un conocimiento práctico del mecanismo con que trabajan. Saben cómo recibir las enseñanzas tanto de entidades desencarnadas y de grandes maestros, y conocerán todo lo concerniente a quienes transmiten tales enseñanzas. No obstante, llega el día en que el alma despierta la necesidad de dominar la situación y afirmar su propia autoridad.
Entonces, el hombre, el ser humano, esporádicamente al principio, hace un inventario de la situación. Primeramente, debe descubrir qué tipo de energía predomina y cuál es la fuerza motivadora de su experiencia diaria. Habiéndolo descubierto, empieza a reorganizar, reorientar y reconstruir sus cuerpos. Toda esta enseñanza puede resumirse en 2 palabras: vicio y virtud. El vicio, por un lado, es la energía de las envolturas, individual o sintetizada en la personalidad, porque controla las actividades de la vida y subordina el alma a las envolturas, a los impulsos y a las tendencias del yo inferior. La virtud, en cambio, es la introducción de nuevas energías y de un nuevo ritmo vibratorio, a fin de convertir al alma en un factor controlante positivo y las fuerzas del alma reemplazar a las de los cuerpos. Este es el proceso que concierne a la formación de lo que llamamos carácter. Y aquí, Ricardo, decirte entonces, los verdaderos servidores de la raza y quienes hacen contacto con el mundo del alma por la meditación, ¿no exponen generalidades? ¿Qué puedes decir? Sí, mira, los verdaderos servidores en realidad lo dejan para quienes repiten las cosas como loros. Dichos servidores están demasiado ocupados en servir constructivamente y no disponen de tiempo para ceñirse al manto del orgullo. No les interesa la buena opinión de cualquier persona encarnada o desencarnada, sino únicamente la aprobación de su propia alma, interesados vitalmente en el trabajo precursor del mundo. Tampoco harán nada para nutrir el odio y la separatividad, ni fomentar el temor, siendo muchas las personas en el mundo que están demasiado dispuestas a hacerlo. Avivarán la llama del amor donde quiera que vayan, enseñarán la verdadera inclusividad de la hermandad y no un sistema que enseñe la hermandad a unos pocos, excluyendo al resto. Reconocerán a todos los hombres como hijos de Dios y no se ubicarán en un pedestal de rectitud y conocimientos, donde quiera proclamar la verdad como la ven, condenando a la destrucción a quienes no están de acuerdo ni actúan como ellos creen que se debe de actuar, ubicándolos fuera de la ley. Tampoco consideran una raza mejor que otra, aunque reconozcan el plan evolutivo y la labor que corresponde a cada raza. En resumen, tratarán de educar el carácter humano, no malgastarán el tiempo destruyendo personalidades, ni se ocuparán de efectos o resultados. Trabajarán en el mundo de las causas y enunciarán principios. El mundo está lleno de destructores que nutren los actuales odios y agrandan las divisiones entre razas y grupos ricos y pobres. Que el verdadero estudiante de la meditación recuerde que cuando hace contacto con su alma y se unifica con la realidad, entra en un estado de conciencia grupal que derriba toda barrera y no excluye de su esfera de conocimiento a ninguno de los hijos de Dios. Las teologías desaparecerán al conocerse a Dios, las doctrinas y los dogmas ya no se considerarán necesarios, porque la fe estará basada en la experiencia y la autoridad cederá su lugar a una apreciación personal de la realidad. Y aquí, Lucía, preguntarte, ¿en los grupos se reemplazará el poder de las iglesias por el poder del alma? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Lucía?
Gracias, Ricardo. Em, ya despierta en los hombres la época de los milagros y de las disputas sobre el porqué y el cómo de esos milagros, con el consiguiente escepticismo o agnosticismo. Cederán a la comprensión de las leyes de la naturaleza que controlan el reino superhumano y la etapa sobrenatural del proceso evolutivo. El ser humano recibirá su herencia divina y se reconocerá como hijo del Padre, con todas las características, poderes y capacidades divinos que le pertenecen por dote divino. Pero, mientras tanto, ¿qué tenemos? La ruptura de la vieja y establecida tradición, la rebelión contra la autoridad, la tendencia hacia la autodeterminación, el derrumbamiento de antiguas normas y viejas barreras de pensamiento y las divisiones entre razas y creencias. Por eso estamos pasando por una época intermedia de caos y de dudas, de rebeldía y aparente libertinaje. Por lo tanto, en estos días en que la tranquilidad y la confianza deben ser fortaleza, la única protección debe hallarse en una búsqueda minuciosa de todos los móviles subyacentes y a una comprobación de estos móviles. Y mediante esta prueba se hace evidente a los guías observadores quién es capaz en todos los grupos de pensar con claridad, de discernir con exactitud, de soportar con paciencia y poseer la capacidad de seguir el sendero de probación hacia el portal de la iniciación, sin que los obstáculos de la superficie perturben su vida interna. Podrá observarse que en todas partes la tranquilidad y las dificultades están produciendo mayor bien que mal. Las almas se van encontrando a sí mismas y aprendiendo a depender del rigidor interno. Cuando fracasa toda ayuda externa y quienes parecen tener autoridad difieren sobre la solución presentada. Entonces, las almas dependen de sí mismas y aprender a buscar internamente. Este contacto interno con el yo superior se pone de relieve por un progresivo desarrollo y conduce a esa calma interna y confianza en sí mismo, basadas en la regencia del Dios interno que convierte al ser humano en un servidor mundial. En este punto, Jesús, tenemos una pregunta para ti. Hoy se ha llegado a otro gran momento de crisis por el estado de la conciencia humana. ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, Lucía, la mente ha alcanzado un poder funcionante y las personalidades están coordinadas. Los tres aspectos humanos se están mezclando. Ha sido posible otra formación o precipitación de la jerarquía de adeptos. En el plano físico se está integrando silenciosa, constante y poderosamente, sin organización exotérica alguna, ceremonial o forma externa, un grupo de hombres y mujeres que finalmente reemplazará al esfuerzo jerárquico anterior. Sustituirá a las iglesias, a los grupos y a las organizaciones y con el tiempo llegará a constituir un grupo de almas que gobernará y guiará al mundo. Están siendo extraídos de todas las naciones, pero no son elegidos o reunidos por la jerarquía, ni por algún maestro, sino por el poder de responder a la oportunidad, a la oleada y a la nota espiritual. Surgen de todos los grupos, iglesias y partidos, y serán verdaderamente representativos. No lo hacen por el impulso de la propia ambición y orgullo, sino
por el altruismo de su servicio. Encuentran su camino hacia la cumbre en todos los campos del saber humano, no por la vociferación de sus propias ideas, de descubrimientos y teorías, sino por ser tan incluyentes en sus perspectivas y tan amplios en su interpretación de la verdad, que ven la mano de Dios en todos los acontecimientos. Ven su impronta en todas partes, las formas, y su nota resuena por todos los canales de comunicación entre la realidad subjetiva y la forma externa objetiva. Sus características son síntesis, inclusividad, intelectualidad y un excelente desarrollo mental. No profesan ningún credo, salvo el de la hermandad, basado en la vida una. No reconocen autoridad alguna, excepto la de sus propias almas, y ningún maestro, excepto al grupo que tratan de servir y a la humanidad, a la cual aman profundamente. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. ¿Qué otras características posee este grupo? Bueno, Jesús, además de todo lo que mencionaste, no erigen barreras a su alrededor, pero los rige una amplia tolerancia, una mentalidad sana y un sentido de proporción. Contemplan el mundo con ojos bien abiertos y reconocen a quienes pueden elevar, y como lo hacen los grandes seres, elevan, enseñan y ayudan. Reconocen también a sus superiores y a sus iguales, y se reconocen entre sí cuando se encuentran y trabajan juntos en la tarea de salvar a la humanidad. No importa si difiere su terminología, si varía la interpretación de los símbolos y escrituras, o hablan mucho o poco. Ven a los miembros de su propio grupo en todos los campos: político, científico, religioso y económico. Les dan la señal de su reconocimiento, tendiéndoles la mano a su hermano. Entonces, reconocen a quienes se hallan más avanzados que ellos en la evolución y los denominan instructores, tratando de aprender de ellos lo que desean impartir ansiosamente. Muy bien, amigos, compañeros, vamos a contarles que la bibliografía del programa del día de hoy ha sido tomado de La luz del alma, Del intelecto a la intuición, Tratado sobre magia blanca, Tratado sobre fuego cósmico de Alison Bailey, y Cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Por favor, Ricardo, adelante. Sí, Tere, Gracias. gracias. Continuamos, hermanos, con este programa sobre el principio de unanimidad, considerando el sentido de autoridad. Y se tienen preparadas tres preguntas. La primera dice así: ¿puede el estudiante descubrir la realidad y manejar la autoridad sobre sí mismo? ¿Qué nos puedes comentar, Tere, al respecto? Bueno, sobre esto podría decir que el ejercer la autoridad en uno mismo es lo más deseable, ¿no? O sea, no dejarse manipular, ni pensar por otro u otros, ni dejarse pensar, ¿no? O sea, en correlatividad. Cada estudiante debe descubrir la realidad por sí mismo, únicamente trabajando en sí mismo, o sea, venciéndose y en su medida adquirir el gobierno sobre los propios vehículos, eliminando desde ya, como siempre repetimos, los espejismos, las debilidades, y ganando sus propias batallas, ¿no? Como lo hace el verdadero discípulo. Aprendiendo entonces a trabajar en su parcela interior y luego también en la parcela grupal, ¿no? En las actividades que va construyendo junto a otros en la vida diaria, donde aprenderá lo mismo justamente, administrando valores y enalteciendo la actividad grupal, ¿no? Y teniendo cuidado fundamentalmente de no entrometerse en el karma de los compañeros de grupo, ni en el de otros individuos u otros grupos. Esto creo que es esencial.
Esto para decir por el momento, Ricardo, Sí, gracias. sí, Tere, muy importante, gracias. Lucía, ¿algún comentario? Sí, Ricardo, gracias. Bueno, todo este proceso de evolución realmente es un experimento para cada individuo, para cada discípulo. Y en todo esto nosotros tenemos escritos, como habíamos mencionado antes, que nos sugieren, nos orientan ese sendero recorrido por ellos, donde nosotros tenemos que avanzarlo con bastante claridad, tomando estos consejos, estas sugerencias, pero tratando siempre de ver en la luz del alma qué cosas de estas pueden convertirse tal vez en espejismos, cuáles son las ilusiones para poder seguir en el sendero. Solamente teniendo la mente en la luz del alma, vamos a poder seguir el sendero, vamos a poder hollar el camino que ya ha sido caminado por otros hermanos nuestros. Entonces es una experiencia de inicio individual y lógicamente también grupal. Gracias, Ricardo. Gracias, muy interesante, Lucía. Jesús, ¿algún comentario al respecto? Pues más o menos la misma línea. Tenemos la obligación de descubrir la realidad. La meditación nos ayuda, pero tenemos que ser muy sinceros, muy francos para poderla aplicar en el día a día. Y el hecho de aplicar este reconocimiento interno, autodisciplinarnos, implica una obediencia a la autoridad, pero esta autoridad es en la propia alma, que intenta manifestarse en la personalidad, en los vehículos. Es decir, la gran iniciación que podemos adquirir es transformar, transmutar y transfigurar la personalidad. Nada más. Perfecto. Y claro, tiene el reto el estudiante que está buscando esa realidad, esas verdades, cuando va iniciando principalmente, busca en muchos lados, abreva en muchas fuentes y a veces queda confundido con todo lo que va encontrando. Y por lo tanto, la confusión puede ser muy importante porque no está llegando a esa realidad que tanto anhela. Y de todo lo que va encontrando en el camino de su necesidad de encontrar verdades, de repente encuentra que hay una forma de ir discerniendo todo lo que le va llegando. Y es cuando empieza a escuchar la voz de su alma desde el corazón. Y en ese momento tiene la oportunidad de ir seleccionando aquello que en realidad le está acercando a la realidad que tanto anhela, que tanto busca, pero debe ser por sí mismo. En ese camino de la búsqueda, sí va a haber muchas personas o muchos grupos o incluso escuelas de algún tipo que traten de imponer su idea, su visión del mundo y de la vida. Pero si él va despertando desde el alma, ahí va a tener la seguridad de que él puede guiar sus pasos y llegar a esa realidad. Cuando llegan las verdades que va buscando, su alma lo sabe y entonces esas verdades, esas realidades serán suyas. Pasamos ahora a una siguiente pregunta que dice así: ¿la autoridad permite descubrir a Dios por uno mismo? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía? Gracias, Ricardo. Bueno, esto de la autoridad, como habíamos dicho en párrafos anteriores, es como una sugerencia que tenemos que tomar, porque no podemos permitir, digamos, que impongan ideas en nuestro sendero espiritual. Todo lo que tenemos que hacer es sugerir, perdón, aceptar las sugerencias, ¿no? Y por supuesto, con todo esto y de acuerdo a la meditación, de cómo llevemos nuestros pensamientos a la luz del alma, sí se puede descubrir
Dios en uno mismo, porque nosotros somos eso, ¿no? Y en nuestro recorrido descubrimos lo que realmente somos, esta energía divina de Dios. Solo tenemos que recordar, porque nunca nos hemos separado, nunca ha habido divisiones, solo recordar que somos parte de Dios. Gracias, Ricardo. Así es, exactamente. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Jesús? Pues en el mismo sentido, en el momento que empecemos a percibir la presencia del alma, que ya esto ya ha acontecido y que acontece muy lentamente, pero de forma paulatina, evidentemente esa autoridad viene de una comprensión interna, de una realidad que aparentemente es muy diferente, pero que no es tan diferente. Es una realidad característica de la mónada, teniendo en cuenta que nosotros, de la chispa divina, hay una distancia muy grande entre la entidad que está aquí en el plano físico, que se compone de 3 vehículos, y el referente de autoridad verdadero que está muy por encima de la materia. Pero en esa dualidad, entendiendo el sentido de la dualidad, creo que permitiremos descubrir a este Dios interno. Básicamente, esta entidad habla continuamente, pero nosotros, por alguna razón, como estamos en Libra, nos focalizamos en un platillo o en otro. Unos creen solucionar el mundo no haciendo nada práctico, rezando o meditando, y otros entienden que para conseguir un resultado objetivo, palpable, tangible, hemos de juntar los dos caminos, el camino del místico de la aspiración y el camino del meditador que realmente construye mentalmente una forma que es válida para toda la humanidad. Así es. Tere, ¿algún comentario al respecto? Sí, Ricardo, como dijeron los compañeros, en realidad el camino del autoconocimiento es cómo cómo vamos descubriendo a Dios, ¿no? Llamando a Dios a aquello que entendemos como una entidad superior que nos contiene, ¿no? Y que nos está invitando permanentemente a la elevación e ir en su búsqueda y caminando siempre, ¿no es cierto?, hacia la unión con esa entidad. Por lo tanto, y esto no es una creencia, sino que es realmente una vivencia. Por lo tanto, la aplicación de la autoridad sobre uno mismo, sin traicionarse, ¿no?, permite el control de nuestros vehículos de expresión. Entonces dirán, siempre hablan de lo mismo, ¿no? El control de los vehículos. Y bueno, ciertamente que el camino de conocerse nos va a llevar a liberarnos y a ampliar nuestra propia conciencia. Y sucede que hay que poner en práctica, sea lo que escuchamos y aceptamos, o lo que encontramos y creemos que es válido, ¿no es cierto?, o buscar los medios para llevar efectivamente a la práctica todo eso que hemos descubierto y llegado hasta aquí hacia adelante. Yo creo que eso es esencial. Sí, Tere, indudablemente que es cierto. Y el ser humano cuando está buscando incesantemente, con gran anhelo al Dios que le es una palabra muy pequeña para todo lo que eso significa, se convierte él en esa autoridad que va buscando las grandes verdades. Y resulta que en esa búsqueda sincera, ya despertando como alma, empieza a recibir lo que gradualmente se llama expansiones de conciencia. Y estas expansiones de conciencia le van llevando a descubrir verdades de aquello que tanto anhela, de aquellas respuestas a todas las preguntas que va haciendo. Y por lo tanto, ese Dios que era totalmente desconocido o imaginado de otra forma, se empieza a delinear, se empieza a encontrar y descubre que Dios lo tiene dentro de sí mismo y por lo tanto ese es el gran momento para que pueda seguir avanzando con gran seguridad. Vamos ahora a una última pregunta y le pregunto a Jesús, al hablar de autoridad nos referimos solo a la que emana de la propia alma manifestada. ¿Esto es así, Jesús? Entiendo que la única autoridad es el alma manifestada. Sucede que como esto no es de la noche a la mañana y no recibimos todo el potencial, si es que existe, hemos de pensar que este
concepto, esta idea de autoridad interna va con el tiempo ampliándose. Lo importante es que entendamos que el gran problema es poner de acuerdo a estos tres vehículos. Una vez la autoridad del alma, la presencia del alma los haya mínimamente purificado, ya estaremos en contacto con una realidad mayor, más profunda. Entonces sí que podemos ver una perspectiva de lo que podría pasar a nivel planetario si una parte de la humanidad diera ese paso de búsqueda interior. No por el prurito de conocer el deseo, como las tendencias que tiene, y no tampoco perder el tiempo en si tengo ego o no tengo ego. Olvidémonos de eso. Pongámonos a trabajar, a reflexionar. Nos equivocamos, no se equivoca nadie. No se equivoca nadie. Un maestro no se ha conseguido a base de aparecer un día la iluminación, no. Y además, técnicamente entendido, el maestro no es tal maestro, es un ser que va avanzando continuamente y que además no tendría por qué ayudarnos, pero el amor que tiene a la humanidad le permite o le obliga, entre comillas, a prestarnos atención. Por lo tanto, quitémonos esa idea de que hay un grupo de maestros que dirigen el mundo. No, no somos todavía, no somos ya tan parvulitos, tan niños pequeños. Somos un poco mayores. Una gran responsabilidad, Jesús, Mucha. y hay que asumirla, y hay que estar Sí, preparados, y hay que estar listos para guiarnos por uno mismo. La Ujú. jerarquía no nos guía, no nos está señalando, no decide por la humanidad. Observa, sí apoya, claro, pero la gran responsabilidad es de la propia humanidad. Ese es un gran momento, indudablemente. Pues no sé si hay algún otro comentario. sí. Sí, Sí, Ricardo. No, que agregar a todo lo que dijeron ustedes, bueno, hay que aprender a tratar con las autoridades, vaya. ¿no? Las Sí. autoridades que uno cree que son autoridad, porque realmente es así, o sea, o discierne que es autoridad para uno mismo. Pero en este caso, para los fines del sendero, sí interesa hablar de la autoridad del alma, como bien describieron, pues la otra, la que emana de la personalidad o las de afuera, van trastrabillando continuamente, ¿no? En cambio, la autoridad del alma sabe y conoce por dónde debemos caminar para enaltecernos como seres humanos, ¿no? Eso nada más. Así es. Qué bello todo. Pues muchísimas gracias. Pues hemos llegado al momento de la cápsula de la belleza. Lucía, adelante, por favor. Gracias. Gracias, Ricardo. La cápsula de la belleza de hoy dice, es difícil comprender que el hilo del fuego del espacio se estira hacia el infinito, pero hermoso es el pensamiento del que se adhiera a este inusual concepto. La humanidad ni siquiera se da cuenta de lo que extinguirse significa, pero usted sabe que con cada extinción del destello de los fuegos arden antorchas supermundanas. Provecho o daño, son ustedes la gente los que predeterminan. Como el envío, así es el recibo. Uno puede crear una lluvia de envíos radiantes, pero uno también podría llenar el espacio con saltamontes. Tal es la ley de cooperación entre los pensamientos y el espacio. Considere el pensamiento como un creador. El gozo es la realización del comienzo de las manifestaciones de nuestros decretos revelados a la humanidad. Cuando renunciemos a la ignorancia, entenderemos toda la belleza del infinito, extraído del fragmento 3 de Infinito de Elena Roerich. Queridos compañeros, hermanos, ahora nos preparamos para la meditación. Adelante, Jesús. Relajamos nuestro vehículo físico.
armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo del acercamiento espiritual una escalera dorada que asciende desde la tierra hasta un sol radiante. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de acercamiento espiritual.
planificamos cómo demostrarla individualmente y cómo contribuir para su establecimiento en el mundo. Irradiamos telepáticamente el acercamiento espiritual. Repitiendo las palabras acercamiento espiritual. Y enviando la forma mental del acercamiento espiritual a través de rayos de luz en todas direcciones. Pronunciamos la gran invocación. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirvan. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal.
que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Muchas gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios de la nueva era que constituyen la jurisdicción de Cristo y construyendo conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual entonces los invitamos a visitar la grilla de programación, o también pueden encontrarlo en el espacio de On Demand dentro de Mantra de FM. Y nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y claro, continuamos caminando hacia Shambhala.